Claro, acá estamos, miren lo que es esta imagen que seguramente ustedes están viendo. Acá lo tengo al francés enamorado de este jardín, así que imagino que Martín también, que dejó acá un grato recuerdo con su desfile. La verdad que es un lugar maravilloso, como él decía, acá se respira la cultura y el espíritu de Victoria Ocampo, y para eso también tenemos acá la presencia de Ernesto Montequín, quien es curador de la biblioteca, nada menos que de Villa Ocampo. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, gracias. Bueno, contale a la gente primero que nada quién fue Victoria Ocampo y quién es también, ¿no? Porque todavía está presente. Victoria Ocampo es una escritora argentina y quizá cuya mayor obra no solamente son los libros con sus textos, sino también la revista Sur. Fue una revista cultural argentina, quizá de las más importantes de América Latina, y que se publicó durante 40 años, enteramente financiada por la propia Victoria. Y fue como un proyecto que permitió un intercambio cultural muy fluido entre Buenos Aires y las capitales de todo el mundo. Se habla mucho de la biblioteca de Villa Ocampo. Estamos hablando de 11.000 ejemplares solamente hablando de libros. Vos tuviste que organizar todo esto. Exactamente, la biblioteca está comprendida por más o menos 11.000 volúmenes, de los cuales, porque por razones de espacio no se pueden exhibir todos, tuvimos que seleccionar unos 5.000 que son los más importantes, que son los libros que tienen más interés por las dedicatorias. Por ejemplo, muchos tienen dedicatorias de los escritores que conocieron a Victoria. Por ejemplo, ¿quiénes? Y por ejemplo, empezando por Borges, de los argentinos, Bioy Casares, Silvina Ocampo, una gran escritora argentina que fue la hermana menor de Victoria, premios Nobel como Rabindranath Tagore, el poeta bengalí, Gabriela Mistral, la poeta chilena, también premio Nobel, André Malraux, el escritor francés, Albert Camus, en fin, Paul Valéry, en fin, la lista es infinita. Muchísimas personalidades del mundo del arte y del pensamiento general que pasaron también acá, porque acá hubo muchos encuentros, ¿no?, con Victoria. Exactamente, la casa era una suerte como de casa abierta, sobre todo para debates, para reuniones informales en las cuales participaban escritores o intelectuales argentinos y los extranjeros que estaban de paso. No sé, en esta casa estuvo desde, por ejemplo, Tagore, Gabriel Mistral, Borges y Bioy Casares se conocieron en esta casa en el año 32, en una reunión, en fin. Y ella siempre como testigo de semejantes encuentros. Sí, en ese caso como un testigo un poco irritada, porque según contaba Bioy, apenas se conocieron, Bioy y Borges se apartaron, hicieron un rancho aparte, pusieron a conversar solos, y Victoria en un momento se acercó y les dijo: che, hablen con el invitado. Y parece que Borges se enojó por el comentario de Victoria Ocampo y volteó una lámpara, y eso a Bioy inmediatamente sintió que estaba frente a un alma gemela, alguien que era tan tímido y tan torpe en situaciones así sociales como él, y eso selló la amistad de ellos. Volvieron juntos en auto a Buenos Aires y ahí empezó como digamos, esa colaboración literaria legendaria ya, ¿no? Y una amistad también con Borges muy especial, que tiene palabras para ella muy afectuosas también en su despedida cuando ella fallece. Sí, la amistad entre Borges y Victoria siempre fue una amistad muy difícil, porque eran dos personas con carácter muy fuerte. Victoria con una tendencia a imponer su voluntad, y Borges, en fin, un poco tímido. Monseñor Guasta, que conoció bien a ambos, me dijo que un día Borges le comentó algo así como: mire, yo hace casi 40 años que la conozco a Victoria y delante de ella me siento un chico del colegio. Pero aún así Borges al final, digamos, sobre todo después de la muerte de Victoria, declaró cosas muy justas sobre ella. Sobre todo, por ejemplo, dijo que en una época y en un país donde las mujeres eran genéricas, Victoria Ocampo tuvo el valor de ser un individuo. Y en un país donde había una creciente, digamos, influencia del catolicismo, ella fue capaz de declararse públicamente atea. Y destacó obviamente la hospitalidad como el rasgo más distintivo de Victoria Ocampo, la hospitalidad hacia las personas y hacia las culturas. Diego, a propósito de esto, ¿cuál es el...? Sí, claro. Bueno, no, quería preguntarle precisamente, a partir de que Victoria Ocampo se separó, desafió muchas de las reglas que había para las mujeres de la época, muchas que todavía persisten, ¿cuál era su relación con el feminismo de la época, del siglo XX? Bueno, en cierto sentido fue una precursora, quizá no del feminismo, que surge más en los años 60, ella fue quizá una precursora de lo que, digamos, en el momento se conocía como la lucha por la igualdad de los derechos. Ella en los años 30, junto con un grupo de mujeres argentinas, fundó la Unión de Mujeres Argentinas, que querían, digamos, frenar un intento de reforma al Código Civil que les iba a quitar a las mujeres
algunas libertades que no ha tenido. Por ejemplo, el hecho de que una mujer casada no pudiera disponer de sus bienes, sino que tenía siempre que pedir la autorización a su marido, incluso para trabajar, y si no estaba su marido, a sus hermanos, si no había hermano, al juez de turno. Victoria Ocampo con un grupo de mujeres se movilizó en los años 30 para impedir este intento de modificación del Código Civil y tuvieron éxito. Después, digamos, en los años 70, de hecho, el último número de la revista Sur, el año 71, está enteramente dedicado a la mujer. O sea que ella, de alguna manera, celebró y acompañó mucho el surgimiento del feminismo en los años 60. Una vanguardista en un montón de aspectos. Hay fotos de ella que la muestran manejando, por ejemplo, un auto, y de mangas cortas. Exactamente. Fue una primera mujer en Buenos Aires que se atrevió a manejar sola un auto. Y de hecho la gente decía como un agravante que además de manejar estaba en mangas cortas, lo cual ya era inadmisible. Se vestía con pantalones en los años 30, incluso en Estados Unidos. Ella contaba que cuando fue a Estados Unidos en los años 40 no la dejaban entrar a restaurantes porque estaba con pantalones. Bueno, fumar en público y, digamos, presentarse como escritora y como promotora cultural, eso mismo en un mundo, digamos, donde la cultura era esencialmente machista, era, digamos, casi escandaloso. Borges, a propósito de esto, tiene unas palabras muy sentidas y también muy claras respecto del valor, ¿no?, de su paso por nuestra historia. Sí, Borges dice, para mí muy certeramente, que Victoria se atrevió a ser un individuo, es decir, se atrevió a ser una persona que creía tener una misión y estaba dispuesta a llevarla a cabo. En el caso de Victoria, la misión era cultural, era la idea de crear una revista que comunicara, digamos, pusiera en un mismo plano incluso la cultura, digamos, los escritores argentinos, el pensamiento argentino y la literatura o el pensamiento, digamos, de otros países, incluso de la propia América Latina. En ese aspecto, Borges, ya lo dije antes, destacó muy esencialmente la hospitalidad como una cualidad de Victoria y al mismo tiempo como una cualidad esencialmente argentina, esa capacidad para abrirse a una multiplicidad de influencias que es lo que, digamos, enriquece la cultura de cualquier país. Esa argentinidad de la que nosotros siempre hablamos en el programa, ¿sí? No, quería preguntarle a Ernesto si nos cuenta la historia de cómo llega esta casa a manos de Victoria Ocampo. Sí, esta casa en realidad fue construida por el padre de Victoria Ocampo, por Manuel Ocampo, que era ingeniero, arquitecto. La construyó precisamente, se inauguró el año que nació Victoria Ocampo y era una casa, digamos, de verano. La familia pasaba más o menos 4 o 5 meses cada año acá en la casa y era una propiedad mucho más grande de lo que es ahora. Llegaba hasta el río y tenía su entrada por Libertador. En realidad la propiedad era de una tía de Victoria que no tuvo herederos y que dejó especificado que quería que la propiedad pasara a manos de Victoria cuando ella muriese. Mira. Y después de la muerte de los padres de Victoria Ocampo, ella tomó posesión de la casa y se instaló definitivamente hacia el año 42 más o menos en la casa. Después de hacer muchas reformas porque era una casa que tenía toda una atmósfera un poco recargada, casi opresiva, victoriana, no en el sentido de Victoria Ocampo sino de la reina Victoria de Inglaterra, llena de objetos, de las paredes tapizadas en tela, era muy opresivo. Y ella, con toda la influencia, digamos, moderna, despojada, racionalista, limpió la casa y dejó, digamos, muchas menos cosas y logró combinar como el pasado, digamos, criollo de la casa con una influencia mucho más moderna de las vanguardias, digamos, de los años 20. Esa impronta de Victoria se ve justamente en el mobiliario, ¿no? Se ve en esa mezcla un poco heterogénea, por ejemplo, de sillas de paja del Tigre con mesas, digamos, italianas del siglo XIX, con boiserie en las paredes, que son las paredes recubiertas de madera, por ejemplo, lámparas de metal, de línea muy pura, digamos, diseñadas en la Bauhaus, la escuela de arquitectura en Alemania, y una sensación como de despojamiento. Un decorador francés, Jean-Michel Franck, dijo que las casas de Victoria Ocampo tenían un tono moral, ¿no? Y hay cierto ascetismo, cierto despojamiento, cierta necesidad de tener espacio, ¿no? En la casa que ella lo llevó a cabo en esta misma casa. Bien, Ernesto, para ir cerrando ya, esta casa es museo, pero además se hacen actividades. Hay una muy importante ahora en octubre. Sí, en realidad precisamente se trata de que no sea tanto museo, en el sentido que un museo es algo estático, fijo. Un poco el legado de ella, digamos. Claro, es la idea que la casa tenga una vida propia, más allá de que hay zonas obviamente que están históricamente tal como eran en su comienzo. Ahora esa actividad que vos mencionás es una feria, digamos, de editores independientes, editores jóvenes, que se va a llamar Primavera Independiente, que empieza el 6 de octubre y se va a extender hasta el 6 de noviembre. Va a haber muchas actividades, sobre todo de editores jóvenes, va a haber instalaciones de artistas jóvenes, mesas redondas y venta de libros de editoriales independientes. Perfecto, muy interesante, Ernesto, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en Vivo en Argentina, la verdad que ha sido un placer. Y bueno, nosotros seguimos acá en Villa Ocampo, la verdad que la estamos pasando muy mal.
Se te ve, Zucca, Qué así un linda poco casa. angustiado. Qué hermoso lugar. Me A 2 encantó. cuadras de mi colegio. Dieguito, me parece que te mandamos un beso y te vemos mañana, ¿no? Así que Así es. mañana Mañana te vas a la Boca. Mira vos, al sur, del norte Bueno, al sur. Bueno, Ahí le iremos, estamos informando. Mañana te vas a la Boca, ¿sabes? Mañana te vas a la Boca, que te quiero ahí. perfecto. Voy a sacar 8:15 de la mañana. Voy a sacar el pasaporte. Perfecto, Dale. voy a sacar el pasaporte. Veo que es República la de la Boca. República de la Boca. Muy Dale, bien, perfecto, está hermoso. Te mandamos la un beso República de la Boca. enorme, Dieguito.